De cara a la segunda vuelta presidencial, el expresidente liberal Ernesto Samper ha planteado la necesidad de un gran acuerdo nacional que tenga como finalidad garantizar la implementación de los acuerdos de paz, mantener los diálogos con el ELN en Cuba y cumplir con los compromisos ambientales, culturales y de género acordados en La Habana para el posconflicto. El exmandatario también ha lanzado críticas contra el exjefe liberal César Gaviria, a quien culpa de haber convertido el Partido Liberal en una empresa familiar. Cada vez sus cifras son más escasas y esto es un proceso que tiene muchísimo que ver con el intento de convertir el Partido Liberal en una especie de empresa familiar. Hemos venido asistiendo a unos relevos entre el presidente Gaviria, su hijo, Rafael Pardo, que es como otro hijo, y luego vuelve y toma el presidente Gaviria. Yo creo que esa es parte de la crisis del partido. El expresidente también señala que el Partido Liberal se apartó de sus estatutos y que hoy es un partido sin ideología. Esta noche, en Semana en Vivo, María Jimena Duzán entrevista al expresidente Ernesto Samper. Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenido, presidente Ernesto Samper. Muchas gracias, María Jimena. Es como un buen momento, ¿no? Bueno, le quiero decir que su partido, el Partido Liberal, el partido más importante en los últimos 30, 40 años en el país, según los últimos reportes, ha dejado de existir. ¿Es cierto o no? Sí, inclusive desde hace mucho tiempo había quienes le otorgaban un certificado de función anticipada. La verdad es que el partido, para no decir desde comienzos de este siglo, comenzó a caer en picada porque aprobó unos estatutos donde sacó a los sectores sociales, eliminó los centros de pensamiento, se volvió un partido parlamentario sin que aquí exista un régimen parlamentario, y eso lo hizo vulnerable a toda la clientelización y a todos los problemas cuya apoteosis fue lo que pasó en las pasadas elecciones, que antes de que el partido hubiera tomado una decisión, hubiera aprobado unas líneas programáticas, se hubiera repuesto de una semiderrota que tuvo en las elecciones parlamentarias. Antes de que todo sucediera, nos dimos cuenta de que ya el jefe del partido había hablado con el candidato ganador de esa jornada y le había ofrecido incondicionalmente su apoyo. Es decir, eso ya fue la culminación de todos los problemas del partido. Presidente, pero yo no quería dejar de preguntarle, y usted me va a decir, hombre, siempre le traigo a colación eso. ¿No tuvo también que ver el tema, no solamente, digamos, de las decisiones de muchos de los mandatarios liberales, sino también todo este episodio suyo cuando usted fue presidente, que se llamó el elefante? ¿Eso no dividió al partido, eso no golpeó al Partido Liberal? María Jimena, cuando yo dejé el gobierno el 7 de agosto de 1998, después de que ha pasado toda la crisis del 8000 y eso, había 56 senadores liberales, 114 representantes liberales, 20 gobernaciones en poder de gobernadores liberales y prácticamente todas las alcaldías de capitales. El partido tenía el 56% de la votación. O sea, no fue cierto, eso no fue lo que realmente precipitó la crisis del partido. Lo que precipitó la crisis del partido fue la falta de conducción, el error de haberle entregado sucesivamente a César Gaviria en cabeza de él, en cabeza del hijo, en cabeza de sus más cercanos colaboradores, un partido que no podía sobrevivir porque era un partido de centro izquierda, digamos, en su concepción social, defensa de libertades civiles, pero con un modelo neoliberal económico, que fue lo que impuso Gaviria. Entonces, eso es como hacer un matrimonio entre agua bendita y vodka, ¿no? ¿Usted cree que el Partido Liberal hoy, o más bien ese cadáver insepulto del Partido Liberal que se lleva el presidente César Gaviria, el expresidente César Gaviria, al uribismo, va a hacer qué? ¿En qué calidad va a estar en el próximo gobierno si gana, por ejemplo, el candidato Uribe? Bueno, el candidato de Uribe no, sino el de Uribe. Es que eso es lo que yo me pregunto, porque
Los mismos partidos que aprobaron los desarrollos de la política de paz de La Habana entraron por la puerta de la cocina a apoyar esta candidatura. Yo no he sabido que haya habido un solo compromiso serio, por ejemplo, de que se van a mantener las líneas estructurales que cuestiona el mismo candidato Iván Duque. No he visto que haya una decisión, que ellos hayan aportado, que va a haber una revisión de fondos. ¿No firmaron nada en piedra? No. Es decir, todos están montados en la frase que además no es de Duque, que no se va a volver trizas los acuerdos, pero cuando uno se pone a ver cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa para los acuerdos, que es que no puedan participar en política los guerrilleros cuando para eso dejaron las armas, que se revise el tema de la JEP, que no se revise el tema de que ningún tercero está obligado a responder ante la JEP y ante las víctimas por el aporte que él hizo a favor o en contra de la verdad y del conflicto armado. Pues se da cuenta de que esto, yo sí quiero ver esos partidos que van a hacer el 20 de julio cuando les presenten la agenda contraria. ¿Qué van a hacer? ¿Van a votarlo en contra de lo que ayer votaron a favor? El nuevo estatuto de oposición, presidente, es uno de los elementos interesantes que va a enfrentar el nuevo presidente, sea quien sea. Nadie sabe realmente cómo va a funcionar ese estatuto de oposición, pero hablando del Partido Liberal, al Partido Liberal le va a tocar definir si se va toda la bancada al partido de gobierno o participar con el partido de gobierno en la bancada, o declararse en independencia, que es la otra posibilidad, o en oposición. ¿Cómo va a pasar, cómo va a ser usted, por ejemplo? ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué van a hacer todos los liberales que, como usted, no quieren estar en esa, o no sé, ¿me entiendes? De pronto usted también quiere estar No, ahí. hay una tercera alternativa, y es que yo es? sí creo sinceramente que hay que fundar un nuevo partido. O sea, nosotros estamos en la mitad de nada. El Partido Liberal en Europa son los partidos de derecha. Y son de derecha por sus políticas económicas. Nosotros tenemos las políticas económicas de los partidos de derecha, pero todavía vivimos de lo que nos dejó 50 años de defender las libertades civiles, los derechos sociales en este país y hacer causa común con los movimientos, digamos, que podríamos llamar de cambio, revolucionarios. Si usted mira en América Latina, aún la socialdemocracia es vista con cierta desconfianza por los partidos, digamos, que efectivamente tienen una bandera de izquierda. Pero ahí es donde yo veo que tenemos que mirar con otros ojos lo que está pasando en el país. Cuando yo veo que todos los empresarios adhieren a una candidatura, que es algo absolutamente inédito en Colombia, donde había empresarios liberales, empresarios conservadores, uno que otro empresario de izquierda, pero todos adhieren, es que el país está cambiando. Es que cuando uno hacía política un poquito a la izquierda del centro, siempre le sacaban el cuento del proselitismo armado y que detrás estaban las FARC. Ya no están las FARC, ya entregaron las armas. Entonces a mí me parece que para el país es muy sano que existan dos alternativas y las dos son igualmente respetables. Si a un señor lo apoyan los gremios, pues los sindicatos tendrían que ser consecuentes y apoyar al otro. Eso es lo que se da en las democracias modernas. Entonces yo sí miro con ojos positivos lo que está pasando, que un guerrillero se asome por primera vez a la posibilidad de ser presidente de la República, independientemente de que gane o no gane. Me parece que eso es un avance. Pero usted dice, habla de un nuevo partido, pero esas, digamos, ideas de centro izquierda que caracterizaron tanto al Partido Liberal en los últimos 30, 40 años, antes, porque fueron realmente propugnadas por López Pumarejo, Carlos Lleras Restrepo, pero esas ideas liberales hoy parecieran más bien ser interpretadas por los vientos que rodean a Petro. Parece más fácil oír esas ideas en un mensaje que dice Gustavo Petro que en un mensaje que dice César Gaviria, que es hoy el jefe del Partido Liberal. Pero es que, ¿No le robó ya Gustavo Petro esas banderas liberales no hay que al Partido Liberal o a ese nuevo partido que usted quiere hacer? No hay que confundir el Partido Liberal con el liberalismo. Es decir, ¿quiénes son los jefes que están hoy día en la política? ¿De dónde vienen? Álvaro Uribe fue liberal, Iván Duque, su padre, liberal, Germán Vargas, amigo suyo, liberal, ¿no? amigo por supuesto, además con el talante turballista, que es algo
Muy importante turbio, en la política colombiana. pero para bien o para mal. No, yo creo que Turbay dejó un modelo de manera de hacer la política sin ofensas, que de alguna manera contradice, la manera de ser de Duque contradice lo que es, lo que uno espera de ese grupo. Pero bueno, a lo que voy yo es a que un partido que realmente retome con nuevas estrategias, con manejo de redes. Fíjense que los que están saliendo hoy día a poner la Los cara por el jóvenes. liberalismo son jóvenes, un viceministro que hable, no Luis sé qué, Ernesto, que me parece muy Hombre. respetable. El partido abandonó los sectores juveniles, no tiene una estrategia de redes, no tiene unas políticas claras. Lo que se está abriendo camino en América Latina, por lo menos, son los partidos movimiento. Es decir, alianzas entre los partidos y los movimientos sociales. Hablo de los partidos progresistas. Y yo creo que nosotros en donde estamos en un limbo, porque ya no somos del Frente Nacional, ya no tenemos unas tesis, pero este sigue siendo un partido que puede defender con altura pues, los derechos civiles, el tema del aborto, el tema de las libertades sexuales, que puede también defender políticas de intervención del Estado. Pero repito, en lo que estamos es una confusión que nos llevó a la tumba. Pero ese partido, ese nuevo partido, ¿quiénes, o sea, con quiénes se iría usted y alrededor de qué se harían esos partidos? Porque la mitad de los, o por lo menos más de la mitad de los congresistas se los llevó el señor César Gaviria para el uribismo, tengo entendido. Pero ¿Qué pasa? ¿Cómo hace usted? Pero esa es la vieja concepción de pensar. Pero ¿cómo hace con el nuevo estatuto de oposición? ¿Cómo forman ese nuevo partido? Bueno, ¿Qué pasa con los otros que están dentro, los otros senadores que están dentro de un partido que tiene que declararse si está en la oposición o si no está? Si quieren formar parte de esto, perfecto. Pero Además, les toca salirse. No seré yo el que haga el partido. Yo creo que si yo tuviera 40 años menos, yo estaría en eso. O sea, estaría como en su momento lo hizo Galán. Ahora, Galán, ¿qué fue lo que hizo? Una disidencia del Partido Liberal, porque en ese momento el Partido Liberal era el Vaticano. Pero ¿qué le va a hacer una disidencia a lo que queda del Partido Liberal? Ahora viene una oportunidad maravillosa que pueden aprovechar estos nuevos grupos que son las elecciones municipales en el 2019. Hay que volver a recorrer el país, crear unos cuadros municipales, reclamar la opinión de la gente nueva, incorporar a los jóvenes. Yo creo que es un desafío maravilloso el que tendría hacer un nuevo partido que realmente esté sintonizado con lo que son los partidos modernos. Fíjese, por ejemplo, el caso de España. Sí, hay dos partidos nuevos. Con una declaración, el señor del PSOE trazó una raya entre lo que es la derecha y la izquierda en Europa, con el tema del barco, de los migrantes, mientras que en Italia hacían fiesta porque habían impedido que desembarcaran 629 personas que están corriendo riesgo de sus vidas. El gobierno progresista de España les abre las puertas. Eso es lo que debería estar haciendo el partido acá. Debería estar abriendo la puerta a nuevos sectores, inclusive los sectores alzados en armas que están reincorporando y que hemos acosado mediáticamente de una manera absolutamente... poco liberal. Poco liberal e injusta. ¿Usted qué opina de Humberto de la Calle? Él decide no irse en esta segunda vuelta, sino por el voto en blanco, y no aceptó pues los coqueteos que le hizo Gustavo Petro, Claudia López, Mocus y todos los que finalmente decidieron votar por Petro en esta segunda vuelta. Yo lo lamento muchísimo porque, mira, María Jimena, yo trabajé un año con un grupo de personas que estábamos buscando la Unión por la Paz, como la Fundación de León Valencia, la Fundación Weber, Red de Paz, éramos como 8 o 10 locos, los llamaba yo, buscando que se pusieran de acuerdo para hacer una consulta a los que estaban de acuerdo en que había que sostener los acuerdos de La Habana. Y no hubo manera de que se pusieran. A mí me dolió muchísimo el trino de Fajardo que vi la semana pasada. Yo soy un observador, aquí yo no tengo ninguna poder de decisión política. Está de analista usted. Que estaba viendo las ballenas, como que, por favor, ¿en qué estamos? Un tipo que casi llega a alcanzar la presidencia se va a ver ballenas, o sea, eso desconcierta, confunde. Y lo mismo la actitud de la Calle. Si de la Calle hubiera hecho el acuerdo con el mismo Petro
o el acuerdo que le proponía Fajardo. En este momento Fajardo tendría la posibilidad de disputarle a Duque realmente la presidencia. No lo hicieron, no se pusieron de acuerdo. Eso es lo que ha matado a los movimientos progresistas en Colombia, que tiene una capacidad para ponerse en desacuerdo impresionante. Sí. ¿Y usted cree que en esta oportunidad, con este nuevo estatuto de oposición, no les va a tocar a todos esos movimientos ponerse de acuerdo? Claro. Les va a tocar porque así manda el estatuto de oposición. De acuerdo, pero desparlamentarizar, es decir, ¿qué queremos? Nosotros queremos parlamentarizar la actividad política, entonces hagamos aquí un régimen semiparlamentario, al estilo de la Quinta República Francesa, elijamos al presidente por mayorías absolutas o mayorías simples, elijamos un Congreso que de alguna manera avale un primer ministro, y entonces hay un comportamiento de bancadas. Eso sería válido si lo que queremos es tener unos partidos parlamentarios. Pero si no los vamos a tener y vamos a seguir con este sistema presidencialista, pues trabajemos otros frentes distintos al Parlamento, no concentremos toda la actividad política en la decisión de 3 o 4 gatos que son los que en este momento aparecen en todas las noticias y los que trazan la línea y los que mandan. ¿Por qué no buscamos nuevos liderazgos en nuevos sectores? Usted representaba en el Partido Liberal una línea distinta a la que representó siempre César Gaviria. Uno podría decir que después de que usted salió del gobierno y tuvo el escándalo del proceso 8000, que yo sí creo que afectó mucho al Partido Liberal, esa línea que usted representaba terminó siendo de alguna manera derrotada en el Partido Liberal y volvió a surgir esta línea de César Gaviria, que fue la que mantuvo hasta hoy su poder en lo que queda del Partido Liberal. ¿Se puede decir que eso fue lo que pasó? No, ¿O estoy haciendo una mala El proceso lectura? 8000 derrotó a los amigos del presidente Gaviria, que fueron los que terminaron en la cárcel. Si es que mis amigos no terminaron en la cárcel. Lo mío fue el tema de la campaña, que fue estudiado, juzgado y resuelto. Pero ¿cómo iba a afectarlo si Horacio Serpa ganó la primera vuelta? Y yo sí creo que hubo un fraude para la segunda vuelta. ¿Usted Yo cree sé que ahora está de moda denunciar fraudes. ¿Y qué tipo de fraude hubo para la segunda vuelta? Yo creo que hubo un fraude. Los fraudes no son solamente cambiar votos, sino hubo toda una conspiración, por ejemplo, en Antioquia para deslegitimar las propuestas de Horacio Serpa. Inclusive se supo que recogieron fondos para jugar a una desestabilización cambiaria. Es decir, ahí comencé yo a ver más o menos el hocico del oso de la derecha colombiana, que ahora estamos viendo que aparece todos los días. Entonces yo creo que ese fue un momento del linde, porque estábamos haciendo un gobierno social. Por supuesto, María Jimena, que yo no aspiro a que a mí me recuerden por el proceso 8000, yo aspiro a que me recuerden por el CISBEN, por las políticas de los maestros, por la red de solidaridad, por el Ministerio de Cultura, por todo lo que hicimos en materia de solidaridad social. Pero no tuvimos tiempo de haber consolidado ese proceso, y lo que vino después fue terrible, porque las mismas personas que estaban en mi campaña terminaron de jefes de debate de la campaña de Pastrana, que era el candidato contradictor. Pero ahí se divide el Partido Liberal realmente. Claro, ahí por cuenta del proceso 8000 se divide el Partido Liberal, sale un grupo grande, entre ellos Néstor Humberto Martínez, Rafael Pardo. Pero no es por cuenta del proceso 8000, fue por cuenta de la contradicción ideológica que representó el que mi tendencia hubiera cuestionado el modelo de apertura neoliberal, que fue lo que hubo al final. Aquí lo que hubo fue un tema como parecido al de Lula. Sí. Que a Lula lo están persiguiendo no porque sea culpable, sino porque no quieren que siga figurando políticamente. Y eso fue un punto de ruptura. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en el partido? Había diferencias ideológicas, siempre las hubo. Las hubo entre López Miquelsen y Carlos Lleras, entre Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, sí, siempre hubo. Entre Carlos R. Restrepo y Rafael Uribe. Siempre hay una tesis, inclusive de María López sobre eso, sobre las dos tendencias. María de López. De López. Sí. Pero siempre acataban las decisiones de la convención, que elegía al representante de una tendencia o de otra tendencia. Pero aquí no la acataron. Aquí el gavirismo salió a hacer campaña contra Horacio Serpa, y luego vino a reclamar la autoría del partido, y miren dónde estamos.
posibilidades de que ese nuevo partido pueda hacer acuerdos con, digamos, todos estos nuevos movimientos que han tenido unas expresiones muy interesantes políticas y que yo creo que expresan un nuevo país. Estoy hablando de los verdes, estoy hablando de la misma Colombia Humana y de mucha gente como Sergio Fajardo, que está ahí para quedarse, ¿no? Si no es que sigue viendo ballenas. Pero, bueno, estas elecciones podrán ser un punto de llegada para terminar una polarización que le ha hecho mucho daño al país entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Seguramente va a disminuir esa polarización. ¿Usted cree? Yo creo que, bueno, es que simple y sencillamente sale uno de los dos contradictorios. Entonces, si no hay dos polos, no hay contradicción, no hay polarización. Pero es un punto de partida, a mí me parece muy importante, porque sin existir la amenaza de la lucha armada, se están configurando fuerzas sociales, tal vez no sé si tengan tiempo de expresarse mayoritariamente en las elecciones del domingo, pero que van a quedar unas fuerzas que han surgido de este nuevo clima, nuevo ambiente de paz que vive el país, seguro que sí, seguro que sí. Y ahí hay una oportunidad de encontrar Claro. usted un acuerdo con el nuevo gobierno, ¿usted cree? Yo creo que en ese momento el próximo gobierno, cualquiera que él sea, si quiere sobrevivir políticamente, va a tener que hacer un acuerdo sobre la base de 5 premisas. La primera, que la política de paz no es una política de un gobierno, sino es del Estado colombiano. Eso no fue una cosa que firmó el presidente Santos para que le dieran el premio Nobel. La segunda, que los acuerdos de paz de La Habana tienen una obligatoriedad jurídica desde el punto de vista constitucional e internacional. La tercera, relacionada con la anterior, que no creo que el próximo gobierno se arriesgue a perder la solidaridad internacional que tiene el proceso de paz en el mundo, porque yo no he encontrado un solo país que esté en desacuerdo con lo que aquí se avanzó en materia de paz. La cuarta, que es muy importante, que tiene que haber una agenda legislativa para la paz, para la próxima coyuntura, el próximo Congreso tendrá que decidir sobre si le da a las víctimas el derecho de participar o no, si los que sacaron el cuerpo en esta gran operación de impunidad que fue dejar por fuera a la sociedad civil del proceso de paz, van a responder con la verdad ante las víctimas o no, si el país de verdad va a solucionar su problema de tierras, que es donde está la nuez del conflicto y por eso fue el primer punto de los acuerdos de paz. En fin, son 5 o 6 proyectos que van a determinar un avance o un retroceso de la paz. Y el último es que aquí si algo ha fallado, María Jimena, es el posconflicto. Yo creo que el fin del conflicto se hizo, la transición se está dando, pero no estábamos preparados para el posconflicto. Por eso el retraso en los programas de resarcimiento de las víctimas, el retraso en los programas de sustitución social de cultivos, en los proyectos productivos para las mismas FARC, en los programas de desarrollo territorial. Hay 282 municipios en los cuales las FARC tenía presencia. De esos 282 municipios ya hay 68 en los cuales hay presencia de nuevos actores armados. Y las BACRIM podrían al finalizar el año estar en 100 de esos municipios. La gente piensa ingenuamente que es que aquí las FARC tenían unas armitas guardadas y que van a volverlas a tomar. Eso es grotesco, eso es ridículo. Pero lo que sí le puedo decir es que si no se cambian las condiciones objetivas que dieron lugar a que apareciera el conflicto y se sostuviera, incluido el narcotráfico, este país en 5 años va a tener otro problema de conflicto nacional. Va a tener otro problema mucho más grave, mucho más difícil de negociar. Volvemos después de esta pausa, estamos con el expresidente Ernesto Samper Pizano hablando sobre su partido, el que parecería haber ya muerto, y sobre el futuro de este país. No se vayan, estamos en Semana Negra. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Cable Noticias, 24 horas de información. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. ¿Quieres saber cómo obtener la residencia americana gratis? Deco Capital y su proyecto Deco EB5, aprobado por inmigración para un máximo de 50 familias, te ofrece la residencia en Estados Unidos, con un capital que será retornable al final del proyecto, invirtiendo en el proyecto inmobiliario Landmark de la reconocida constructora Lennar. Obtendrás tu visa EB5 para ti y tu familia. Conoce más en www.decoeb5.com/Colombia y dale a tu familia un mejor futuro. Deco Capital. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Un periodismo moderno, investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar. Investigación, profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo. Historias diferentes. Testigo Directo por Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos, aquí estamos con el expresidente Ernesto Samper hablando sobre este escenario político que ya se nos vino encima. Usted está proponiendo una serie de puntos para un acuerdo sobre la base con la cual yo también estoy de acuerdo, de que cualquiera que gane la presidencia este domingo va a tener que ser un gran acuerdo en torno a la paz, ¿no es verdad? De acuerdo. Lo interesante es que los dos candidatos ya han dicho, ¿no es verdad?, que sí están de acuerdo y que quieren hacer una especie de aproximación, ¿no es verdad?, en los temas más importantes. Lo ha dicho el propio Duque y a su manera también lo está diciendo Gustavo Petro. Pero ¿usted cree que el tema del acuerdo de paz, que tanto dividió a este país, motivo por el cual además Duque está donde está, ¿sí?, va a lograr ser el piso sobre el cual se va a forjar un acuerdo? Sí, por la siguiente razón, porque primero, como decíamos antes, todo el debate sobre el tema de la paz ha estado enrarecido por esta polarización lamentable entre los dos presidentes, el presidente Uribe y el presidente Santos. Creo que, sin desconocer los méritos del presidente Santos de haber conseguido el acuerdo, que él de alguna manera salga del escenario. ¿Es bueno? Me parece que va a tener el beneficio de que le va a trasladar, si se diera el caso de que ganara Duque, le va a trasladar la responsabilidad de la paz. Y a mí me parecería una actitud muy irresponsable de cualquier gobierno, sea Petro, sea Iván Duque, de llegar a retroceder algo que le ha producido al país que los secuestros bajaran de 230 anuales a 20 anuales. El país ya no está viendo el drama de las minas antipersonas, o lo está viendo en una menor... Este país está respirando paz, está respirando paz. Si un presidente no tiene la capacidad de captar eso
y puede, por supuesto, puede imprimirle a estas premisas su particular estilo. Yo, por ejemplo, hubiera visto, le voy a decir una infidencia. A ver. Yo veía, Digo. por ejemplo, que Germán Vargas era una persona que hubiera podido... Uy, ya veo que usted votó en primer... No, yo voté por De la Calle y lo anuncié. No, Germán Vargas hubiera sido un gran gerente del posconflicto. Sí, también. Porque aquí lo que se necesita es gerencia para cumplirle a los de las FARC. Las FARC les dijeron, bueno, usted tiene que dejar las armas, concentrarse en las zonas veredales, tiene que pedir una amnistía, tiene que constituir un partido y hacer política. Bueno, hicieron todo eso y en este momento los han cogido a pedradas, pues todo el mundo. Una cosa absolutamente de un espíritu de revancha que me parece que tiene que superar el país. Yo creo que el próximo presidente tiene que ser una persona que empiece conciliadoramente. Pero fíjese que el tema o el tono con que, el tema y el tono con que el propio candidato Duque ha planteado su propuesta con el tema de las FARC es, o por lo menos está reflejando que sigue con una actitud muy drástica en ese sentido. Lo que está diciendo es que prácticamente le está diciendo que si no capitulan no hay proceso o no hay un acuerdo. Más o menos eso fue lo que dijo que si perdón, que si se centraban, concentraban en un sitio y si entregaban las armas, más o menos les dijo, se sentaban a negociar con ellos. A ver, es que nosotros sí somos desmemoriados. A ver. Hace 8 años, ¿en qué situación estaba Santos antes de que lo eligieran? ¿En qué situación estaba? Diciendo había lo mismo. hecho los operativos de Sucumbíos, había liquidado a los principales jefes de las FARC, se preciaba de ser el mayor enemigo de Venezuela, enemigo público de Venezuela, además lo declaró, alcanzó a apoyar al que trató de darle golpe de Estado a Chávez. Era considerado el signo de la fortaleza. Y en un discurso, en un párrafo, cuando él se dio cuenta que ya estaba en ejercicio del poder, cambió totalmente la dirección de los vientos. ¿Y usted cree que Duque tiene ese peso político para hacer ese cambio de viento? Me está pidiendo un pronóstico muy difícil porque a mí me pasa que el problema, lo que me preocupa de Petro es que no sé con quién va a gobernar y lo que me preocupa de Duque es que sé con quién podría gobernar. A mí el talante de él me parece que no es el talante de una persona de pelea, de gallito de pelea, andar cazando peleas por todas partes. Veo que tiene algo fue alimentado con leche turballista, volvamos al ejemplo, que si él va a tener o no la capacidad de marcar distancias y territorios con los que lo han apoyado, no lo sé, no tengo la capacidad de llegar a esa predicción. Pero lo que sí sé, y por experiencia propia, es que una cosa es que a uno le dicen, vea, en este avioncito es que va a estar usted montado el 7 de agosto, y otra cosa es cuando llega el 7 de agosto, le entregan a uno un avión en pleno vuelo que no tiene gasolina, que la brújula está fallando, le falta un motor, los de turismo están peleando con los de ejecutiva, las cabineras no aparecen. Entonces, esa es otra realidad. Y ahí yo creo que él va a tener que inspirarse en cuáles son los factores que le van a permitir la gobernabilidad. Eso aparece, bueno, esa es una imagen interesante para retenerla porque de pronto sí está pasando lo que usted está diciendo en este momento. Pero yo le quería preguntar, ¿usted por quién va a votar? Es por que oyéndolo pero estamos hablando... No, pero no es un concepto vacío. Yo a lo largo de toda esta campaña he dicho que mi mayor interés es que gane la paz y he sido consecuente con eso. Ahora yo no, si estoy proponiendo un acuerdo que de alguna manera tendría que tener una inspiración nacional, no es que no vaya a votar, voy a votar y no voy a votar en blanco, pero voy a decir mi voto en conciencia. ¿Cuándo? El sábado a las 12 de la noche, y si me hace un programa dentro de 8 días le cuento por quién voté. Yo más o menos creo que tener alguna indicación sobre su voto. No, usted tiene una intuición fatal. No. ¿Quién sabe? Bueno, con usted no se sabe, porque usted puede votar por Petro, pero también puede votar perfectamente por Duque. Le puedo asegurar que voy a votar por la paz. O sea, mi voto será un voto que contribuya a que este país esté en paz. ¿Por qué no vota en blanco?
Porque a mí el voto en blanco me parece que es un voto fugitivo, es un voto, los que están votando en blanco votan porque son vergonzantes con Petro y sinvergüenzas con Duque. O sea, no se atreven a decir que van a votar por Petro, pero también dejan como la idea de que podrían estar votando por Duque. Hay algunos que han dicho que no van a votar por Duque y que entonces votarían en blanco o por Petro. Eso, digamos, le quita algo de gravedad al tema, pero no creo. Acuérdese el general Valencia Tovar, que fue el candidato de los abstencionistas, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Mira. Y ganó porque sacó creo que 10 votos. Sí. Candidato a la abstención, que no saque ningún voto es un rey. A ver, pero con la crisis del Partido Liberal, usted no me respondió bien la pregunta, pero da la impresión de que ese ideario liberal tan importante que formó parte, digamos, del pensamiento de la cultura colombiana, estaría siendo de alguna manera cooptado por otras personas y por otros movimientos, como por ejemplo Gustavo Petro. ¿Usted se siente representado, le molesta cuando Gustavo Petro, por ejemplo, habla de las ideas gaitanistas y Para habla nada. de López Pumarejo Para y nada. de Es las más, reformas del 36? Coincido y- con muchas de las propuestas que hace Petro, es decir, y creo que son propuestas que tendrían una clara inspiración liberal. No, al contrario, me siento muy honrado de que las ideas de mi partido pues las preconicen otros. Es que yo creo que en el fondo lo que no hemos entendido es que este país es la gente, no el partido, no Gaviria. Es liberal. Él es liberal, liberal en sus concepciones. ¿Qué concepciones? Por ejemplo, en las libertades sexuales, las libertades individuales, el tema de que no haya violencia en las relaciones, el tema de la propiedad social. O sea, este país es liberal en sus concepciones. Lo que no tiene es quien lo convoque, María Jimena. Quien lo convoque con autoridad y que tenga la capacidad de volverlo a aglutinar. Repito, no se lo olvide, yo dejé el partido con 56% de la votación en esas elecciones. Ahora el partido tiene el 2%, el 2%. Ahora, yo creo que tratar de construir algo sobre eso es como volver a repetir el mismo cuento y darle la vuelta. Si yo fuera joven, repito, si tuviera 40 años menos, estaría haciendo un partido estaría nuevo. formando un nuevo partido, pero un nuevo partido con redes, con jóvenes, volver a llamar a los campesinos, a los indígenas, con proyectos de movimientos sociales, con ideas importantes como las que se están comenzando a mover en el mundo sobre temas como el medio ambiente, las migraciones, la equidad de género, la aplicación de los derechos humanos. Es decir, darle una reactualización al mensaje liberal en función de lo que hoy día son las prioridades de los movimientos progresistas. ¿Usted qué le podría decir hoy al expresidente César Gaviria? A él y a todos los expresidentes que demos un paso al costado. Es que Esa es muy buena idea, ¿sabe? Porque yo Sí. creo, no con todo respeto, ni más faltaba, pero la gente se pregunta por qué hay tanto peso en la política de los expresidentes. yo no sé, este país, el país no sabe qué hacer con los expresidentes, pero tampoco sabe qué hacer sin los expresidentes. Yo creo que esto es parte de las deformaciones de la cosa presidencialista, monárquica. O presidentes tan jóvenes, usted fue un presidente también, joven. aunque Semana me sacó a Daniel de primogénito porque me puso 6 años más. De verdad, Yo ¿no? fui ¿Usted a qué electo edad fue usted a los presidente? 43 años, fui electo presidente. No me digas, casi la misma edad que Claro, Iván por Duque. eso no lo pueden estigmatizar en razón de la edad. Me parece que eso es absurdo. Además, representa el 70% de la población del país como lo representamos nosotros en nuestro momento. Es que hay unos jóvenes que parecen mucho más viejos y hay unos viejos que parecen mucho más jóvenes. Espero estar dentro de los segundos. Pero usted llegó a los 43 años, es cierto, y la gente no se acuerda. Y la experiencia suya en el poder le indica que cualquiera que llegue a ese sitio o a ese puesto, de todas formas, tiene que hacer muchas cosas distintas a las que prometió. La experiencia me indica que uno no aprende a ser presidente sino cuando es presidente. Sí. Es decir, solamente el conflicto del día a día. Yo le he contado a usted el cuento de Chupeta, ¿no? No.
Usted no me ha Mi contado. primer día de gobierno, No. bueno, yo me preparé para gobernar el país, me despedí de mi mujer, llegué, convoqué a los ministros, el CISBEN, todos los programas sociales, y a las 9 me llamó Ramiro Jarano, que era el del DAS, y me dijo, se voló Chupeta. ¿Pero qué Chupeta? Me dijo un narcotraficante. Le dije, pues cójanlo. Para eso los nombré. A las 10 llamó Néstor Humberto Martínez, que era ministro de Justicia. No aparece Chupeta. Yo, miércoles, no aparece Chupeta. A las 11 llamó el embajador de Estados Unidos. Chupeta, el cartel del norte, cartel... Bueno, a la 1:30 de la tarde estaba yo en una cosa que llamaban el salón de crisis, lleno de telarañas, de humedades, con todas las asustadorías, la chichín, la pipín, la mijín, averiguando dónde estaba Chupeta, que comía Chupeta, la mamá de Chupeta, Chupeta en Medellín, Chupeta en Bogotá. A las 8, para hacerle el cuento, volví y mi mujer me dijo, ¿cómo le fue? Le dije, no apareció Chupeta. Ese es mi primer día de gobierno, y eso es lo que en este país no se puede aprender a ser presidente en los textos escolares. O sea que ese es su consejo para el próximo mandatario. Sí, ¿no? va a ser presidente cuando sea presidente. Para que, en el tema importante que usted siempre ha tomado, digamos, ha puesto un énfasis muy grande en sus puntos que usted plantea dentro del acuerdo, plantea uno interesante y necesario para el país que quedó también en vilo, que es el tema agrario. ¿Usted sí cree que un partido como el Centro Democrático, cuyo candidato ha insistido más de una vez que no reconoce el acuerdo, o que no reconoce que hay un conflicto aquí en Colombia, como lo dice el propio expresidente Uribe, puede acometer realmente un acuerdo en tema agrario? ¿Puede, por ejemplo, echar a andar toda la reforma rural integral que está por hacerse porque no terminó haciendo ni presentándose en este gobierno? No sé si pueda o no, pero sí creo que ese va a ser su punto crítico. El acuerdo de paz de las FARC empezó por el tema de tierras, porque este país llevamos matándonos 200 años por los problemas de tierras. Nos matamos por las tierras en la época de la colonia, nos matamos por las tierras en la época de la independencia, después nos volvimos a matar en la época de la violencia, y ese conflicto, aunque esto sea hoy día un país urbano, mientras que no solucionemos el problema de la propiedad de la tierra, no vamos a ser capaces de resolver los problemas de los conflictos sociales. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Hay muchas personas que defienden sus intereses como terratenientes, hay muchas personas que están buscando el acceso, pero lo cierto es que la violencia en este país en los últimos 30 años generó 2 contrarreformas agrarias, de las cuales se beneficiaron los narcotraficantes y los paramilitares, y algo también la guerrilla, que concentró las tierras todavía más de lo que estaban hace 50 años. Estamos peor de lo que estábamos hace 50 años. Y el país o resuelve su problema de tierras, y no es resolverlo quitándole a unos y dándole a otros necesariamente. Sí. Yo creo que aquí cabemos todos, siempre y cuando que haya una actitud desprendida de los que han concentrado las tierras. Le cuento una anécdota. Sí. Yo le decía al presidente Correa, hace un par de años, le decía, ¿por qué aquí no ha llegado la guerrilla a Ecuador como llegó a Colombia? Y él me contestó lo que me ha dejado pensativo desde entonces, es que ustedes no tuvieron Eloy Alfaro, que fue el que hizo la gran reforma agraria, que reconoció la propiedad de los minifundios, etcétera. No encuentran unos grandes latifundios usted en Ecuador, y eso fue lo que le dio paz a Ecuador desde entonces. Nosotros tuvimos nuestro Eloy Alfaro, que era Jorge Eliezer Gaitán, y lo matamos. ¿Por qué? Por la violencia que genera, ¿qué? El problema de las tierras. Uno de los temas también muy importantes que yo creo que ya se pueden abordar, o no los temas, yo creo que un hecho interesante lo abordó usted cuando dijo que ya el presidente Santos se iba, y que esa ida de alguna manera iba a facilitar un acuerdo nacional, que es yo creo que una de las cosas que al propio presidente Santos también le duele, dejar el país tan dividido. ¿Cuál es el legado real de Santos? Un presidente que, si uno lo ve desde el punto de vista de sus opositores, pues es un presidente impopular, el más impopular de los últimos 30 años, que según ellos acabó con el país,
que nos acercó al castrochavismo, y por el otro lado un presidente que es admirado por el mundo porque hizo un acuerdo de paz que está en su etapa de implementación, un poco ahí patinando, viendo a ver qué pasa con el nuevo presidente. Yo creo que hemos sido injustos con el presidente Santos. Yo creo que él ha sido un presidente digno, ha sido un presidente que ha asumido sus temas, ha estado pendiente de los temas del país. Casi que podría decir que una de las mayores víctimas de este pecado capital que venimos hablando del liberalismo, que era tratar de representar una alternativa de izquierda con un modelo económico de derecha, es lo que de alguna manera le complicó las cosas al final, porque aunque todos le reconocemos sus méritos en haber logrado los acuerdos de paz, las decisiones que tomó en materia económica con sus reformas tributarias, sí, con esta cosa loca de entrar a un país, a un club de ricos en el cual nosotros no tenemos ni plata para pagar el sostenimiento, la cuota de sostenimiento. Repito, esa contradicción que es lo que ha perseguido diabólicamente al liberalismo en los últimos 20 años, creo que finalmente terminó por hacerle daño, porque no tuvo la capacidad de manejar económicamente el final del proceso de paz. Para muchos dirigentes de este país, el proceso de paz terminó con la dejación de las armas. Te dijo, no, ya entregar las armas, ya no hay nada que hacer. Bueno, y la transición, las 7 millones de víctimas, los 180.000 campesinos que están cultivando cultivos ilícitos que... Pero es curioso también, los empresarios, bien sea por las reformas tributarias que fueron adversas a sus intereses, o porque estaban en contra de muchos de los planteamientos que se hacía en el tema agrario, no acompañaron al presidente Santos. Eso, sí, eso ¿cómo lo entiende usted? Eso le da cierta legitimidad a los acuerdos. Los acuerdos no le caían bien a muchas personas que tenían ciertos intereses, pero esos mismos empresarios, María Jimena, eran los que cuando yo estaba de presidente iban a rogar que por favor se acabara el secuestro, que por favor que no hubiera más muertes, que creáramos condiciones para que se pusiera a desarrollar el campo. Eso es lo que el país no ha reconocido en estos 5 años, eso sí se lo deja Santos. En los últimos años hemos economizado 5.000 muertes, que eran las muertes que se dan normalmente en combates. El país vive en todas las solas elecciones, no hubo un solo episodio de violencia como existía antes en las zonas que estaban ya pacificadas. Somos muy injustos con nosotros mismos. Y en el caso del conflicto, por ejemplo, ahora que estuve yo en su tierra, quería que la recuerdan, en Cataluña. En Cataluña. Yo les decía, en Colombia el tema de la violencia comenzó a superarse cuando reconocimos que había un conflicto, porque eso tiene una derivada inmediata, y es que yo reconozco en usted mi enemigo. Si yo no reconozco que usted es mi enemigo, pues entonces no tenemos posibilidad de dialogar. Y lo que hacemos es enfrentarnos a muerte hasta que el uno logre desbaratar al otro, que era en lo que estábamos, ¿Va a quedar en la historia el presidente Santos como qué? No, yo creo que el país le va a reconocer que hizo la paz. Ojalá que esa paz no se devuelva. ¿Y el presidente Uribe? El presidente Uribe también ayudó a hacer la paz, pero no quiso reivindicarlo por esta polarización. Es decir, el presidente Santos, habiendo sido ministro de Defensa, de alguna manera se benefició de lo que hizo el presidente Uribe con su política de seguridad democrática. Y es que de alguna manera forzó la negociación, que nadie se sienta a negociar cuando piensa que va ganando. Y esa negociación que se dio en La Habana fue posible gracias a que él tuvo una estrategia consistente que desarrolló Santos. Explícale, es un periodista internacional que desarrolló Santos como ministro de Defensa. Ajá. Entonces yo creo que de alguna manera los dos tienen la capacidad de reivindicar eso. ¿Y el expresidente Pastrana? Me suena. Algo le tiene que sonar. No, ahí va, Como diría el expresidente Álvaro Uribe, la próxima pregunta. En estos momentos yo no hablo del presidente Pastrana porque está en su momento, que es el del Mundial de Fútbol. Y obviamente el expresidente Gaviria, falta. A mí me ha sorprendido, la verdad me ha sorprendido la actitud del presidente Gaviria, porque él no era así.
Él era un tipo, pues cuando yo lo conocí, yo trabajé con él, fue su ministro de Desarrollo, era muy hábil y era conciliador, pero aquí me parece que ha adoptado una actitud absolutamente atípica para la conducta que le conocíamos. Y la verdad es que lamento que haya llevado el partido a la situación en que se encuentra actualmente, pero también como todo deja sus beneficios, es que él cometió muchos errores en el manejo reciente, sacar a Horacio Serpa, por ejemplo. Horacio era un tipo que merecía salir por la puerta de adelante, por la puerta grande, haber liquidado a los jóvenes que estaban ahí como promesas, como Galán, como Cristo. Es decir, ¿qué sentido tenía todo eso? Cristo ya no es tan joven, pero bueno, en esa época sí. Bueno, pero para mis estándares sigue siendo joven. Sí, no es cierto, sí. Pero usted piensa que por primera vez estamos ante un escenario distinto, es decir, hay una derecha por un lado y hay una izquierda por el otro. Es la primera vez en la historia que estamos ante este escenario político, porque antes era una especie de centro que se iba cambiando de un lado para otro. Por quién votara, siempre ganaba eran los mismos. El establecimiento. Sí. Ahora yo creo que se está formando una cosa distinta. Hay expresiones nuevas de jóvenes, de campesinos, de movimientos sociales, que en este momento está encarnando Petro, pero mañana puede encarnar otro. Me llama la atención su idea de armar una coalición por la paz. Creo que el país está viviendo un nuevo aire y esto es gracias a los acuerdos de paz de La Habana, que por lo menos se realinearon. Y los que debían estar a la derecha del centro ya se colocaron, y los que deben estar a la izquierda pues deben colocarse. ¿Cuál es la famosa frase aquella que decía que las revoluciones se producen cuando los que deben salir no han salido, los que deben entrar no han entrado? Así estamos. Fútbol, ¿usted que le gusta tanto el fútbol? Bueno, yo tengo mis asesores como mi hermano Daniel y no me atrevo a meterme a opinar, pero tengo mis gustos muy definidos. Si juega Colombia, voy por Colombia. Si no puede jugar Colombia, voy por cualquier sudamericano. Si no puede jugar cualquier sudamericano, voy por Francia o por España. Si no juega ningún español ni ningún francés, entonces yo veo tenis. Me parece muy bien. Eso es lo que se llama, lo que usted dice cuando le pregunté, o lo que usted planteó ahorita cuando dijo que los expresidentes tenían que hacerse un lado, a ponerse a jugar tenis. Dar un paso al costado. Dar un paso al Algunos ya no podrán jugar tenis, pero golf. ¿Usted sigue siendo un buen jugador de tenis? Sí, ¿no? Yo juego tenis todas las semanas. Bueno, presidente, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, María Jimena, gracias por esta oportunidad histórica de poder hablar esto antes de que haya elecciones. Y me debe el voto. Le doy el voto Yo creo que cantado. usted va a votar por Petro. Bueno, sería con esa el convicción. primer expresidente liberal que vota por Petro. Voy a votar por la paz y creo que la gente debe votar también por la paz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lo importante es que voten, ¿no? Por el que sea, por el que quieran, pero que voten. Y también que voten en blanco, como se les dé la gana, como dicen. No, mentiras. También eso es posible. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.